Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Hoy que es jueves 11, jueves 11 de junio del año de la pandemia de 2020. Gusto saludarles, esperando que se encuentren bien. Aquí andamos corriendo, pero aquí estamos listos para continuar con las sesiones. Cuídense mucho, por favor. Ya sé que tenemos que trabajar y todo, pero bueno, vamos a darle a esta hora de nuestra actividad académica. Estamos en la clase número 64. 64, no alcancé a ponerle nombre, pero al ratito le pongo nombre y vamos a retomar lo que estamos viendo. Estamos, si mal no recuerdan, eh, en la década de los 90, estamos viendo a México, eh, pero ahorita tengo que llevarlos a otro, sí, sí estamos en México todavía. Eh, Ahorita les comparto pantalla. Y bueno, década de los 90, y nos vamos a ir así en orden cronológico en un tema que les voy a contar adelante. Habré de regresar un par de años nada más, pero nada del otro mundo. Aquí no es tanto el que está atrás con su bebida ahí posando para la foto, sino me refiero al que está en la primera imagen. El hecho ocurrió el 3 de abril de 1990 en México, pero lo traigo a colación porque es un evento de carácter internacional que tensionó las siempre estirantes tensionó las siempre tirantes relaciones que existen entre México y los Estados Unidos de América, porque a raíz del brutal asesinato de Enrique Camarena Salazar, se estableció que este personaje habría participado en la tortura de este agente estadounidense y a virtud de ello existía un mandato de captura en su contra, pero emitido por Estados Unidos, que no siguió los trámites normativos establecidos en los tratados de extradición entre México y los Estados Unidos. Esto nos lleva a lo siguiente, miren, porque aquí con ustedes en estas sesiones de herética penal, pues siempre hemos estado criticando desde la construcción normativa, desde la construcción del poder punitivo y la construcción de las verdades. Bueno, este es un ejemplo más de cómo el poder punitivo va a depender de quien lo ejerza. Si lo ejerce Estados Unidos, ahí no pasa nada, no hay ningún problema. Me explico. Estados Unidos ordenó que esta persona fuera llevada a esos tribunales bajo cualquier circunstancia. Por lo tanto, se le secuestró y se le entregó a las autoridades norteamericanas en territorio estadounidense, y el juez que conoció del caso aludió a una legislación cuya interpretación es que la justicia de Estados Unidos no tiene límites. Es extraterritorial, ultraterritorial, incluye todo el sistema planetario inclusive. No hay límites. Entonces, la existencia de un tratado de extradición no obliga a que se busquen este tipo de procedimientos. Y la detención ilegal de una persona en otro país no anula los derechos de la persona porque estando ante el tribunal y se convalida todo. De tal suerte que no hay problemas de legalidad, de extraterritorialidad, nada, absolutamente. Es el caso Humberto Álvarez Machain. Él es el doctor que fue llevado
ante la justicia. Honestamente no sé a cuánto fue condenado, si fue condenado, cómo quedó. Creo que por ahí anda todavía ya en México, de regreso, pero no es un caso que tenga conseguimiento. Pero aquí lo que les quiero dejar como prueba, como evidencia, es que tratándose de Estados Unidos es otra cosa. Vinieron, se lo llevaron, se acabó. Y por lo tanto, el ordenamiento normativo mexicano, pues creo que a lo más que pudo alcanzar a hacer fue una nota diplomática y se acabó. ¿Ok? Bien. Vamos a ver cronológicamente qué sucede en los noventas, en los siguientes años, en los ámbitos que hemos tocado, criminales, procesales, sociales, etcétera. Aquí les quiero presentar a esta persona y bueno, pues ya que me han ayudado bastante en lo que es la perfilación y que se están convirtiendo en expertas y expertos perfiladores, quisiera que por favor me dieran sus comentarios respecto a la persona que tienen ante ustedes. Voy a ver si está la transmisión eh, correcta. Eh, Me gustaría, por ejemplo, que me dijeran la edad aproximada, me gustaría que me dijeran a qué se dedica la persona, por ejemplo, su actividad, pues a ver, díganme, eh, como para qué les parece, como para qué les gusta que se dedique este sujeto. Eh, es un ejecutivo, es un profesor, ¿qué será? ¿Para qué les gusta? Perfil racial, nacionalidad, entre 45 y 55 años, 40 años, abogado penalista, ¿no? 60 años, vean la diferencia, una persona le asigna 40, otra persona le asignó 60 años, es una amplia distancia de edad. Parece cura, vean, parece cura bien, comerciante 30 y tantos, interesante el tema de la edad, porque le van bajando. Estaba en 40, alguien dio 60, alguien dio 30 y tantos, alguien dijo puede ser un cura, alguien le nota características de comerciante, bien, parece americano, bien, cara de frustración, caray, ese no lo he visto, cara de frustración, 45 años, contador público, muy bien, médico, bien, 50 años, burócrata, 47 años, bueno, parece que se estabiliza por ahí. 52 años, española, blanco, agente investigador. Ándele, muy bien, muy bien. Americano. Bueno, pues muy bien, bueno, muy bien. Voy a platicarles rápidamente qué relación tiene este personaje con la historia que les voy a contar a continuación. Eh, no sé si para no hacerme bolas, les cuento una historia y ahorita regreso con el personaje, perdón, porque si no, también los confundo a ustedes. Pero bueno, ahorita lo que está ahí, todo está muy bien. Quizá la edad es lo único que no, pero bueno, ahorita regresamos con esto, ¿no? Déjenme dejar de compartir y ahorita regresamos con la historia de este personaje de la imagen. A ver, porque me estaba saltando los tiempos, quiero que nos ubiquemos, sí, quiero que nos ubiquemos tantito momentáneamente, no va a tardar mucho, en 1936, porque es la fecha en la que nace el personaje del cual les voy a platicar, 1936. Eh, Cuando tiene 10 años, más o menos, 9 años, por ahí, la época de la posguerra, eh, el papá, desgraciadamente,
fue hecho prisionero de guerra y ya no supieron de él. Lo más seguro es que le dieron cráneo. Ok. Pero la mamá le contaba al personaje del que les estoy hablando, al pequeño y a su hermana, que la situación del lugar donde viven es tan precaria, tan difícil, derivado de la posguerra, que unas personas habían secuestrado a su hermano mayor y se lo habían comido porque no había alimento. ¿Se imaginan una historia de esa naturaleza? Saber que a su hermano se lo robaron para comérselo por las condiciones que se están viviendo. Creo que debe ser algo impactante, ¿no? Y más a esa edad. Pero bueno, no puedo afirmar, no tengo los elementos para hacerlo, de que esta historia le haya llevado a asumir un carácter de timidez durante la época escolar. Fue víctima de bullying. Eh, el acoso escolar es traumático. Eh, y bueno, terminó sus estudios, se dedicó a dar clases y fue expulsado de dar clases ante la sospecha de que estaba acosando o espiando íntimamente a sus alumnas, a sus alumnos. Ante esa sospecha le dijeron hasta aquí llega su contrato y gracias. Entonces se va, se casa, es un marido modelo, pero tiene problemas en la intimidad. No logra tener eh, la firmeza para consumar los actos propios de la intimidad y ocasionalmente, en las pocas ocasiones que lo logra, embaraza a su esposa, teniendo 2 hijos, pero la constante es la ausencia total de firmeza. Logra tener un trabajo y en una ocasión, esto ya les voy a hablar 1974, yo creo, sí, en el 74, más o menos, no es cierto, 1978, disculpen ustedes, 1978, eh, encuentra a una menor, una nena, le invita a caminar con él, la lleva a un lugar, a una cabaña, la desviste con brutalidad, la nena se resiste en uno de los golpes y con el vestido y lo que lleva, y con algo le provoca una cortada, no grande, pero una cortada, y la sangre que emana de la nena le genera la firmeza de la cual carecía en la intimidad. Desafortunadamente viola y mata a la niña, eh, crimen atroz. Meses después, contrata a una sexoservidora, la lleva al bosque, no adquiere firmeza, la sexoservidora se burla de él y la mata. Le extirpó los ojos y le mordió los cachetes. Y se fue. No volvió a existir ningún crimen durante 8 años. Este varón consigue un trabajo que le permite andar de aquí para allá en diferentes partes del país y 8 años después vuelve a cometer sus crímenes.
contra menores, principalmente. La policía comienza a investigar porque aparecen muchos cuerpos y hay la sospecha de que se están cometiendo actos de canibalismo contra los cuerpos de las víctimas. De hecho, inclusive, un policía ve salir del bosque a una persona que va con una mancha de sangre en el cachete. Lo interroga, ¿no? ¿Todo bien? Lo deja ir. Eh, Hay mucha preocupación porque se puede pensar que hay un asesino serial, pero ¿cómo puede haber un asesino serial en esta parte del mundo? ¿A qué parte del mundo me estoy refiriendo? A la Unión Soviética, a la URSS. Si los asesinos seriales son del mundo capitalista, del mundo occidental, no puede haber en Rusia un asesino serial. De las investigaciones extraen el ADN de los fluidos biológicos que este autor ha dejado en sus víctimas. Y cuando es detenido en alguna revisión y por alguna circunstancia que lo pudiera relacionar con los hechos, se demuestra que él es de un tipo de sangre que no corresponde con la de ese fluido biológico. Pues lo dejan. El caballero sigue cometiendo y cometiendo y cometiendo hechos de esta naturaleza hasta que lo vuelven a detener, pensando que podría ser el autor de los hechos. No confiesa, no confiesa, no confiesa, se les está agotando el tiempo a las autoridades, el país está en vilo y a alguien se le ocurre que lo entreviste un psiquiatra. Entra un psiquiatra y el psiquiatra sale horrorizado casi 5 horas después de estar con él. Y entre las cosas que muestra, porque grabó y tomó nota, lo siguiente. Ese documento porque el propio entrevistado le pidió hojas también al psiquiatra y le escribió una cosa y se la dio para que la entregara. Me detuvieron, dice, el 20 de noviembre de 1990 y he permanecido bajo custodia desde entonces. Quiero exponer mis sentimientos con sinceridad. Me hallo en un estado de profunda depresión y reconozco que tengo impulsos sexuales perturbados. Por eso he cometido ciertos actos. Anteriormente busqué ayuda psiquiátrica por mis dolores de cabeza, por la pérdida de memoria, el insomnio y los trastornos sexuales. Pero los tratamientos que me aplicaron o que puse en práctica no dieron resultados. Tengo esposa y 2 hijos y sufro una debilidad sexual, impotencia. La gente se reía de mí porque no podía recordar nada, no me daba cuenta que me tocaba los genitales a menudo. Y solo me lo dijeron más tarde, me siento humillado. La gente se burlaba de mí en el trabajo y en otras situaciones. Me he sentido degradado desde la infancia y siempre he sufrido. En mi época escolar estaba hinchado a causa del hambre e iba vestido con harapos. Todo el mundo se metía conmigo. En la escuela estudiaba con tanta intensidad que a veces perdía la conciencia y me desmayaba. Soy un graduado universitario. Quería demostrar mi valía en el trabajo y me entregué a él por completo. La gente me valoraba, pero se aprovechaba de mi carácter débil. Ahora que soy mayor, el aspecto sexual no tiene tanta importancia para mí. Mis problemas son todos mentales. En los actos sexuales perversos experimentaba una especie de furor, una sensación de desenfreno. No podía controlar mis actos. Desde la niñez me he sentido insuficiente como hombre y como persona. Lo que hice no fue por el placer sexual, sino porque me proporcionaba
cierta paz de mente y de alma durante largos periodos, sobre todo después de contemplar todo tipo de películas sexuales. Lo que hice, lo hice después de mirar los videos perversos y de crueldades y horrores. Con ustedes, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Él confesó haber ejecutado a 56 personas. Solo lo condenaron por 52. Él llevó a la policía a lugares donde había cadáveres que no habían encontrado. Todo está filmado. Digo, hay cintas, sí, algunas se las voy a permitir. Pondré el link, pero ya bajo su responsabilidad. Pero hay una película extraordinaria que sí les sugiero que vean. Extraordinaria la película. Opino que es la mejor del caso. Se llama El Ciudadano X. Ahí se las voy a postear ahorita que terminemos. Si se me olvida, por favor, alguna de ustedes siempre digan, oiga, le faltó esto, por favor. Me lo pueden mandar por Messenger, creo que sería un poquito más fácil, por si me pierden los posts. Por favor, por favor, por favor. ¿Por qué se comía a las personas? ¿Era por el tema de lo que le ocurrió a su hermano? Que le decían que se lo habían comido por hambre. ¿Por qué el hombre comete canibalismo? Él fue detenido el 20 de noviembre de 1990. Su juicio fue terrible. Hay un documental que les voy a dar donde viene el juicio, pero nada más sí necesito que se vea con mucha distancia, porque realiza actos impúdicos durante el juicio. Entonces, por eso se los refiero, pero les paso el documental correspondiente con muchísimo gusto. Andrei Chikatilo, una de las mentes más terribles, más pervertidas, fue condenado a la muerte y fue ejecutado en el 94, un tiro en la nuca, ¡pum! Eh, pero caray, la actuación, las causas y la deficiente investigación que se llevó a cabo son igual de condenables de todas las brutalidades que él cometió. A este joven le encantaba el chupirul, pero le daba desde los 16 años, si no es que desde antes. Pero le encantaba, le encantaba, le encantaba, le encantaba. Eh, Sus padres, muy amorosos, aquí no hay nada de que lo maltrataran o algo por el estilo, no. Pero ¿saben qué le gustaba a él? Le gustaba ver animales por dentro, muertos. Luego se ponía a caminar en las orillas de la carretera para buscar animales que hubiesen sido atropellados, para poderlos observar por dentro. Eh, no fue, digamos, un gran estudiante. Sus compañeros decían que era friki, que era raro, y eso me recuerda a Ted Bundy, por ejemplo. Estuvo en la Armada, lo sacaron de la Armada por andar echando trago. No tenía cualidades para el estudio, así, tal cual. Y en 1978 consiguió una pareja homosexual a quien invitó a su domicilio con el pretexto de tomarle fotos. Eh, y al momento de intentar la relación hubo un desacuerdo, se enojó, pelearon, lo golpeó en la cabeza, lo mató. Lo descuartizó, lo metió en bolsas para basura y se fue. Iba en la carretera cuando, como en las películas, lo detiene una patrulla. Imagínense. Se baja el oficial, dice buenas tardes. Sus papeles, por favor. Sí, cómo no, aquí están los papeles. ¿A dónde va? Voy a tal lado.
¿Sabe por qué lo paramos? No, porque viene usted invadiendo el tercer carril. Mm. ¿Qué lleva ahí? Bolsas de basura. También voy a aprovechar para tirar la basura. Le voy a poner su infracción por estar en el tercer carril, sí, señor. Dice, bueno, tome sus documentos. Nada más procure manejar con cuidado. Gracias, oficial. Y se fue. No revisaron nada. Él tomó la determinación de regresarse a su casa, enterró en parte de su sótano los restos, excepto la cabeza. La cabeza la guardó para actos de bestialidad. Pero después de ese primer hecho, él aparentemente se conmocionó porque había matado a una persona. Dejó el alcohol, se metió a unos temas religiosos, se dedicó a trabajar, pero después de 10 años volvió a las andadas. A entrar a bares, llevarse a parejas, matarlos y después tener relaciones con ellos. Despedazarlos, cortarles la cabeza y guardarlas como trofeo, las cabezas. Cometió actos de canibalismo. En una ocasión tomó a un sujeto, lo quería convertir en zombie, háganme favor, en zombie. Le hizo una trepanación en vida, le inyectó ácido, lo dejó ahí y en lo que fue por un pomo, el individuo salió corriendo desnudo de su departamento, gritando por ayuda. Cuando él ve a su zombie que va corriendo gritando, empieza a correr atrás de él y se detiene cuando ve que hay unos policías. Le dicen, ¿qué pasó? Él se acerca a pesar de que están ahí los policías. El varón, desnudo, grita, pide ayuda, no alcanza a articular muy bien sus frases porque está trepanado. Llega ese sujeto, lo abraza y le dice, disculpen, es mi pareja, tuvimos una discusión. Está muy alterado porque estuvo tomando, entonces me pidió que le comprara una botella y le compré una botella. ¿Saben qué hicieron los policías? Lo acompañaron para regresárselo a su departamento. Ya, los dejaron. Ahí terminó de matarlo, cortarle la cabeza y todo. Su víctima número 17, no, iba a ser la víctima número 18, perdón, porque mató a 17. La número 18 alcanzó a salir esposado, imagínense corriendo esposado, y lo encuentran los mismos policías. Dice, otro, dice, sí, no, a ver, vamos a ver qué está pasando. Van, entran y hallan el horror de que se pueden imaginar y de lo que fue capaz de hacer Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Cuando le preguntaron, ¿por qué te los comías? Acuérdense de esto, porque necesitaba a alguien que se quedara conmigo. Necesitaba a alguien que se quedara conmigo. No se olviden de esta frase, por favor, porque la usaremos desgraciadamente más adelante. Fue detenido, fue condenado, murió en prisión por una riña. El carnicero de Milwaukee. Ok, bien. Vamos a otras cosas. Eh, Ay, por cierto, Chikatilo no era ni cura ni nada de eso que dijeron, ¿eh? Pero bueno, está bien. A ver, 1988 lo necesito retrotraer un poco a esto porque es cuando se crea la Convención de Naciones Unidas para combatir el tráfico ilícito de sustancias. Es conocida como la Convención de Viena, ¿ok?
No confundir con los tratados de Viena, que es un tema de derecho internacional público que tiene que ver con el derecho a tratados. No. Estamos en la Convención de Viena de 1988. ¿Por qué la traigo a colación? Por lo siguiente. En esta convención es donde se tomó la decisión internacional de promover entre los Estados miembros modificaciones legales sustantivas. La pregunta, porque aquí quiero que reflexionemos en ello. El tráfico de drogas existe desde la guerra del opio, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa realmente a la ONU? ¿La salud de las personas? Porque no se le está viendo como un problema de salud, cuando lo es. Hacer un comparativo entre cuántas personas mueren por consumo de tabaco y cuántas mueren por consumo de las drogas ilícitas, ilegales, ¿ok? Digo, debe de haber por ahí, no he tenido oportunidad de buscarlo, pero trataré de hacerlo, a ver cuántas personas mueren al año por heroína, por cocaína, por marihuana, LSD, metanfetaminas y cuántas por tabaco. Porque eso nos permitiría saber si estamos ante un problema de salud, que interesa por la salud o es por otra cuestión. Opino que el tema del consumo de drogas es un tema de libertades, de ejercicio de libertades. Y a quienes les interesen estos temas, pues les recomiendo mucho leer, desde luego, Genealogía de la Moral de Friedrich Nietzsche, por ejemplo. Bueno, pero vamos a ver aquí rápidamente con ustedes nada más poquitos renglones. Profundamente preocupados por la creciente producción y demanda de drogas. Está bien. Por la penetración del tráfico de estupefacientes en grupos sociales. Bueno, sí, pero eso ha existido siempre. Pero se preocuparon. Reconociendo los vínculos que existen entre el tráfico ilícito y otras actividades delictivas organizadas relacionadas con él, que socavan las economías lícitas y amenazan la estabilidad, la seguridad y la soberanía de los estados. Ah, ah. Conscientes de que el tráfico ilícito genera considerables rendimientos financieros y grandes fortunas que permiten a las organizaciones delictivas transnacionales invadir, contaminar, corromper estructuras de la administración pública, actividades comerciales y financieras lícitas. Ah, ok. Estábamos hablando de neoliberalismo, ¿verdad? Sí, neoliberalismo. El neoliberalismo necesita un proteccionismo. ¿Qué proteccionismo va a tener el neoliberalismo? Pues al poder punitivo. Porque ¿quién es el único que le puede hacer la competencia en ganancias planetarias? Aparte de la bolsa, pues el lavado de dinero. Porque el lavado de dinero no está registrado cuando se está ganando, se sabe, se calcula que ganan más las actividades ilícitas que las lícitas. Pero a ver, si se tiene más ganancias en el tráfico de armas, ¿por qué el tráfico de armas no se metió en una convención con este nivel de preocupación? ¿Por qué? Si el tráfico de armas es un negocio terrible, pero multimillonario. Hay por ahí un libro, se hizo hasta una película de este señor, el señor de la guerra, un ruso, ¿no? Ahí luego les paso los datos. Entonces, ¿por qué hay una categorización de actividades? ¿Cuánto se ganará por el tráfico de personas? ¿Cuánto se ganará por la explotación sexual de personas? Ahí hay una serie, ¿no? Eh, que no tengo interés en verla, desde luego, pero de este príncipe o no sé qué era, Epstein,
Epstein, algo así. Un men que traficaba o explotaba niñas menores de edad y que las surtía a la realeza, algo así. Creo que el título de la serie es Riqueza Podrida o Riqueza Terrible, algo, whatever, pues. ¿Por qué en esos temas no se ha metido con tanto ahínco a prohibirlos en una convención de este tipo? ¿Y por qué se enfocan en el tema de las drogas? ¿Qué intereses se protegen? ¿Qué intereses se combaten? ¿Será? Estoy preguntando, porque aquí es de que debatamos, desde luego. Aquí es provocar, aquí es de que seamos herejes con el sistema. Miren, ¿por qué el tabaco es legal? ¿Por qué el tabaco es legal? Yo por ahí tenía mi abanito para darle un poquito más de teatralidad, pero ya con tantas cosas, aquí está, ya lo encontré. Mm. ¿Por qué esto sí es legal y lo otro no? ¿Será acaso, a ver, dónde se produce el tabaco? ¿Se produce en Asia? ¿Se produce en Alemania? ¿O se produce en Inglaterra? ¿Dónde se produce el tabaco? El tabaco se produce fundamentalmente en América. Santo Domingo, Veracruz, Nayarit, Nicaragua, República Dominicana, Cuba, ¿no? Bueno, ¿quiénes son los dueños de los plantíos de tabaco en América? Con excepción quizá de los cubanos. ¿Quiénes son los dueños? Solo dos naciones, solo dos, Estados Unidos e Inglaterra. Inglaterra tiene una de las principales, bueno, una sola industria dedicada al tabaco, que es tan estratégica, tan importante, que la seguridad de esa empresa está a cargo de la corona británica. ¿Mm? ¿Mm? Sí, y deja ganancias, uf, pero ellos son los dueños. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿dónde se producen las drogas como, o el origen de las drogas, como es la marihuana o la cocaína? ¿Se producen en Inglaterra, en Alemania, en Italia? ¿O se producen también en países americanos? ¿Qué sucedería si las drogas, en cuanto a su producción y su cultivo, fueran legales? ¿Cuál sería el impacto en el Producto Interno Bruto de los países productores de droga? Producto Interno Bruto. ¿Mm? Imagínense a Bolivia, a Perú, a Colombia, México. ¿Por qué en Estados Unidos se está comenzando a permitir el planteo y el consumo de droga? Porque tiene que ser local, economía nacional. Cuando Estados Unidos tenga satisfecho su mercado interno, le dirá a los demás países, legaliza la marihuana que quieras, ya no la necesito. Es un tema económico. Aquí en esta convención de la que les estoy hablando, de 1988, no se habla de la violencia que engendra el narcotráfico. 1988. Podrán algunos decir, quizá, bueno, pero es que en 1988 no había violencia asociada al narcotráfico. No, les puedo poner nada más como ejemplos relacionados con el narcotráfico y la violencia, el atentado, el asalto al Palacio de Justicia en Colombia, 1985,
el atentado al periódico El Espectador en Colombia, el atentado terrorista a un avión de Avianca, los magnicidios en Colombia, todo lo que llevó a cabo este sujeto, ¿cómo se llamó? Pablo Escobar Gaviria. Eso no es violencia. No era violencia lo relacionado con el Irán Contras, droga por armas. Claro que hay violencia. No hay violencia por las drogas, claro que sí. Pero en esta convención lo que dijeron es castiguen el lavado de dinero, porque se necesita controlar los flujos y no permitimos competencia. Así es. Dentro del lavado de dinero hay mundos a nivel planetario insondables. Veamos esto, hablando de esta situación tan lamentable. Espérenme, que ya me volví a enredar aquí. Ya estamos. El combate a la mafia. El combate a la mafia poco se ha mirado hacia Italia, la experiencia italiana. Una experiencia dolorosísima, ¿cierto? Pero se ha querido ver más la experiencia estadounidense en Colombia, por ejemplo. En Italia, sabedores de cómo se estructura la Cosa Nostra siciliana, eh, los grandes magistrados como Giovanni Falcone, Borsellino, entre muchos otros, promovieron, provocaron que fuera a través de las instancias judiciales como se les pudiera detener, asegurar sus bienes y crear una estructura normativa que fortaleciera a los tribunales. Por eso se llevó a cabo el maxiproceso en los 80s, derivado de que Giovanni Falcone, perdonen ustedes, logró que Buscetta, Tomás Buscetta, el primer Penti, arrepentido, le confesara a él toda la estructura de la mafia. Las iniciaciones, integrantes, rituales, todo. Y de eso se logró hacer un maxiproceso con más de 800 detenidos. Más de 800. Se tuvo que construir un búnker especial para las audiencias. Giovanni Falcone se convirtió en el modelo para a nivel internacional de combate a la mafia. Estuvo en México, en el INACIPE, dictó conferencias que por ahí andan, voy a buscárselas. Y este comentario que lo dio en su momento uno de los directores del INACIPE. Cuando se le invitó a México, él aceptó, pero con la condición de que él manejaba sus vuelos. Envió 3 boletos de avión, tres boletos de avión, con fichas diferentes. Nadie sabía en cuál llegaba. No llegó en ninguno de esos, llegó en otro. Porque ese era el nivel de seguridad que tenía que tener, siendo quien era. Y desgraciadamente, pues nos lo mataron el 23 de mayo de 1992. Venía llegando en un vuelo de avión, iba con su esposa, él decidió manejar, su esposa iba atrás, y toneladas de TNT, ¡pum!, hicieron pedazos la carretera. Y a partir de ahí hubo una ruptura entre la sociedad
la sociedad italiana y la Cosa Nostra, que le permitió a la 'Ndrangheta, desgraciadamente, pues tomar el lugar que tiene la Cosa Nostra. O sea, al final del día salió terrible, pero es una muerte que se sigue lamentando. A las pocas semanas mataron a su segundo de a bordo, al otro magistrado Borsellino, y, y bueno, pues un gran personaje que es mejor recordarlo así, al gran Giovanni Falcone. Ahora, bueno, en fin, ¿qué les digo? No? O sea, vamos de un caso a otro. 1993, Guadalajara, México. El caso del cardenal Posadas Ocampo. La supuesta confusión. La mejor versión en la que tengan ustedes, definitivamente. Porque lo que se llegó a saber es que fueron directos sobre el señor, porque iba a informarle al nuncio Girolamo Prigione sobre las redes de narcotráfico y la política mexicana. En fin. Vamos a esto, a los aspectos normativos rápidamente. En septiembre de 1993 se reforma la Constitución mexicana para abandonar el concepto de cuerpo del delito y tomar el concepto de elementos del tipo penal. ¿Qué influyó para que esto ocurriera? Bueno, recuerdan que les dije que en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari ha habido 5 procuradores. Bueno, uno de los procuradores que hubo tuvo la buena decisión de convocar a penalistas a integrarse a su equipo de trabajo, destacándose entre ellos nuestro maestro, el doctor Ricardo Franco Guzmán, el doctor Moisés Moreno Hernández, grandes luminares del penalismo mexicano. Y en ese movimiento se logró que se llevara hacia la Constitución, para algunos incorrectamente, para algunos estuvo bien. Una teoría, la teoría del finalismo, se introdujo a la Constitución y se cambió cuerpo del delito a elementos del tipo penal. Y no saben la que se armó. No saben la que se armó, porque pues muchos funcionarios ministeriales y judiciales acostumbrados al tema cuerpo del delito, de repente al día de mañana le dijeron, no, es que ya no es cuerpo del delito, son los elementos del tipo. Dijeron, ¿qué es eso? What's mean that? ¿De qué estamos hablando cuando me dicen elementos del tipo penal? ¿No es lo mismo? No, no es lo mismo. Rápidamente, el tipo penal se integra por 3 elementos. La conducta típica, que se integra a su vez de 2 partes. La parte objetiva, que es el aspecto externo de la conducta, lo que se hace o lo que se deja de hacer. Esa es la parte objetiva. La parte subjetiva es lo que está aquí. Bueno, suponemos que está aquí. Algunos lo quieren poner acá en el ánimo, no, que está aquí. Tengo pendientes con ustedes platicar sobre el derecho penal de Estados Unidos y el proceso penal estadounidense. Ya estamos muy cerca de llevar a cabo esa sesión. Solo quiero que recuerden este concepto, mens rea. Mens rea, ¿ok? Es similar al concepto que se maneja en Alemania, España, México y algunos países de Sudamérica, porque recordemos que la dogmática penal no es uniforme ni en Europa, más bien no es que no sea uniforme, sí que no es aplicable en toda Europa ni en toda América. En Estados Unidos la dogmática no existe. En Francia la dogmática no existe. Entonces es algo importante que tenemos que tener en esta concepción por lo que va a suceder a continuación. Bueno, déjenme regresar rápidamente a un aspecto dogmático, que es maravilloso la dogmática penal. Decíamos entonces que la conducta tiene 2 partes, objetiva y subjetiva, que es el elemento subjetivo, es la voluntad de la persona, y en ocasiones el tipo penal llega a requerir un elemento subjetivo específico. Aquí les puse un ejemplo a sabiendas. El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso. Son varios elementos, son varias características que tiene el tipo penal. Vayamos, ahorita nos detenemos en eso.
Los sujetos de la conducta típica son sujeto activo, sujeto pasivo, sujeto activo quien la realiza, sujeto pasivo quien la resiente y el estado que debe de responder. ¿Ok? En el objeto hay dos objetos. El material sobre lo que recae la conducta delictiva y el objeto jurídico que es el bien jurídico protegido. Un ejemplo. Al que desvíe los rieles de un tren, de una vía férrea. Bien, ¿cuál es el objeto material? Los rieles. ¿Cuál es el objeto jurídico? La seguridad del transporte. Son cosas diferentes. Ahora, cuando hablamos del objeto jurídico, que en México creo se ha usado más bien jurídicamente tutelado, BJT, el bien jurídico tutelado, nos tendríamos que poner a revisar en los delitos de la posmodernidad qué delitos realmente tienen un bien jurídico protegido y cuáles fueron creados de manera artificial. Este es un temazo, ¿eh? Es un tema de temas. Por ejemplo, narcotráfico, lavado de dinero eh, y algunos otros. Podríamos someterlos a revisión, a una discusión, cuál es el bien jurídico que se ha creado sobre pretexto para castigar cierto tipo de conductas. Bueno, elementos del tipo, aquí sí. Los elementos del tipo pueden ser descriptivos o normativos. Descriptivos al que prive de la vida a otro, prive, está escribiendo privar, ok. Normativos son aquellos que requieren una valoración especial por parte del juzgador y esa valoración va a caer en aspectos de carácter social, sociocultural, casta y honesta, falsedad. Podemos hacer una gran cantidad de ejemplos de los elementos normativos. Ajeneidad, por ejemplo. Todo esto que les estoy platicando, a nuestras autoridades se les complicó muchísimo, porque cuando se reforma la Constitución de la República, los códigos procesales de los estados no se habían reformado y hablaban de cuerpo del delito. Entonces decían, pues la Constitución dirá eso, pero yo resuelvo conforme a cuerpo del delito y libro orden de tacos por cuerpo del delito. Vienen los amparos para atrás, porque ¿sabes qué? Se concede el amparo porque no puedes estar aplicando tu código procesal local, tienes que aplicar lo que dice la Constitución. Y así centenares, miles de casos, o aquellos en los que se libraba una orden de tacos y los elementos del tipo penal no se acreditaban correctamente. Se concede el amparo por falta de fundamentación y motivación y va para atrás. ¿Saben qué generó esta circunstancia? Impunidad. Aquí estamos ante los casos en los que una reforma constitucional, un elemento normativo se convierte en factor de criminalidad. Qué interesante, ¿no? El Estado queriendo otorgar mayores garantías a los gobernados por una inadecuada implantación de la reforma e implementación de la misma, provoca lo contrario a lo que estaba buscando. Impunidad y ascenso de criminalidad. ¿En qué terminó esta historia? En que regresamos después de algunos años al cuerpo del delito. La famosa contrarreforma. Lo que diría Nietzsche, el principio del eterno retorno, ¿no? Bueno, aquí está una tesis a propósito. Déjenme que abra y se las muestro rápidamente. Pero eso es lo que ocurrió en los 90, en el 93, en el 94. Todos esos años se tenía esta gravísima problemática. 20-1203, más rápido así, miren, 20-1203. Espérenme tantito, 20-1203. Ahorita se las comparto. Aquí tenemos. Miren ustedes. Orden de aprehensión. Es ilegal si el juez omite señalar las causas por las que se tiene por acreditado el tipo penal y la probable responsabilidad de aquel contra quien se dicta esta tesis, en la 201203, nos dice
que la captura omite señalar motivos y razonamientos para acreditar los requisitos, se violan garantías. Y de ahí nos agarramos para conceder y si que se consideran y se consideran amparos. Y entonces cuando nos llegaba un cliente y nos decía, ay, tengo una orden de taco, no te preocupes, te ganamos el amparo en 2x3. En esos tiempos, los que ustedes todavía no nacían o andaban ahí jugando alegremente, los amparos salían como pan del horno, ¿no? Un amparo perfectos, amparo perfectos, amparo perfectos, amparo perfectos. Y cuando le llegaba al juez, el juez decía, ¿qué hago? Pues que no sé cómo acreditarlo. No tengo esos elementos para poder acreditar este tipo penal que me están diciendo, este elemento normativo o este elemento subjetivo específico. Entonces se lo regresaban al MP. Y el MP dice, bueno, ¿y ahora qué hago yo? Pues tienes que acreditar eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Saben qué? Mejor no ejercicio de la acción penal. Y sopas. En el litigio, con lo que más batallábamos en aquellas épocas era el constante portazo de no ejercicio de la acción penal. Se acabó, porque era ya definitivo parte del MP. Sí que en los 80 se crearon circulares para que hubiera una revisión por parte de la Subprocuraduría Técnica de Normatividad o la Dirección Legal de no sé qué cosas o la Coordinación de Asesores, dependiendo cada procuraduría de cada estado. Pero esto se convirtió en un círculo vicioso. No pasa, se regresa al MP, el MP no sé qué hacer, decreto el no ejercicio de la acción penal. Esto y otras cosas que les voy a contar van a provocar el mejor caldo de cultivo para poner a México en el ámbito penal y en el ámbito de la criminalidad en la tormenta perfecta. Pero de ello les voy a platicar en nuestra siguiente sesión. Les mando un abrazo, cuídense mucho, ya ven que anda recio el bicho, cuídense por favor y nos vemos mañana a la 1 de la tarde. Fuerte abrazo a todas y a todos. Hasta entonces.